Auspicia este programa CAFI, Cámara Argentina de Fruticultores Integrados. Barrio Parque Gasparri, un lugar con futuro. En San Patricio del Chañar, una inversión inteligente. Es un producto del Loteo San Patricio del Chañar. ASPA, Desarrollos Patagonia. ¿Por qué sube la bolsa? Es el interrogante que vamos a tratar de develar en este segmento. Recordemos, por ejemplo, que al 11 de octubre las acciones de Edenor han visto incrementada su cotización en un 311%, 206% las del Grupo Clarín, 142% de aumento en la cotización las acciones de Pampa Energía y un 134% las de Transener. Por ejemplo, y para dar algunos datos, ¿qué es lo que está ocurriendo en un contexto, yo diría, de estancamiento económico, con un freno importante a la inversión y a la generación de empleo? Se lo vamos a preguntar al licenciado Ernesto Bilder, economista, ex profesor de la Universidad del Comahue. ¿Cómo estás, Ernesto? Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien, vos? Bien, felizmente, sí. Pásame la receta. Sí, no es fácil. Ernesto, ¿qué está pasando? ¿Por qué este aumento de la bolsa? ¿Qué es lo que está jugando acá? Cuando uno habla de los mercados financieros, sí, la bolsa es un mercado financiero, siempre son hipótesis o ideas que pueden ser constatables o no. No es un mercado de fácil interpretación. De alguna forma la economía en los últimos años ha desarrollado, o décadas en el caso de Estados Unidos, toda una doble economía. Una cosa es la economía financiera y otra cosa es la economía real. La economía financiera tiene una complejidad, yo diría, mayor que la economía real. Claro. Y los pronósticos o las perspectivas de movimientos de los mercados financieros generalmente tienen validez en el largo plazo. En el corto plazo, como su propia lógica lo dice, son mercados especulativos que pueden subir o bajar con una cierta rapidez. En el caso, digamos, de los mercados argentinos, una aproximación diría, 1 de cada 50 adultos mayor o mayores en Argentina tiene algún tipo de valor financiero, o sea, bonos del Estado, bonos o acciones. Uno de cada 50. Uno de cada 50. Sí. En Estados Unidos, 1 de cada 3. De modo entonces que el peso de los mercados financieros, claro, es mucho mayor. Bueno, ¿por qué en la Argentina, digamos, de alguna forma con esto es un mercado minoritario respecto, claro, a la población? No obstante, digamos, es importante. Ahora, porque las cifras de la suba de un año casi hasta ahora, casi más del 80% de los valores bursátiles. En primer lugar, hay un ajuste inflacionario. Los valores bursátiles están reflejando el valor de las compañías o los sectores que representan. Si hay un desajuste inflacionario de importancia, obviamente hay una corrección de los valores, esto es generales. En segundo lugar, también una bolsa periférica como la de Buenos Aires, como mucho del resto del mundo. ¿Periférica decís por el volumen de periférica y por el lugar donde se ubica, y porque responden en gran parte también impactados por el movimiento de la bolsa de Nueva York. La bolsa de Nueva York hace así como el mercado concentrador de frutas de Buenos Aires. Claro. Las manzanas acá valen lo que se cotiza en el mercado, y acá las acciones siguen en general, acá en Europa, en México o en Brasil, la tendencia del mercado norteamericano, cuyo famoso y antiguo indicador, el Dow Jones, sí, marca más o menos, que es una selección de acciones de empresas importantes, de gran movimiento, marca la tendencia del mundo. Por eso decía un embajador de un pequeño país que cuando Estados Unidos se resfría, el mundo estornuda. Claro. Bueno, más o menos a nivel financiero pasa eso. Ahora, sí, la bolsa tiene mucho de expectativas. De expectativas, por supuesto, siempre descuenta el futuro. Es decir, como hipótesis se considera que lo menos 6 meses adelante está marcando. Bueno, digamos para volver a nuestra historia, la bolsa argentina, ha habido acontecimientos. En el caso, tampoco la bolsa en su conjunto, los valores no suben, unos suben muchos, otros suben poco. Claro. Todo depende del sector en el que están colocados, etc. Claro. Es decir, la Argentina hace tiempo que, digamos, hay una enorme cantidad de gente que tiene fondos
llamémosle, no utilizables o no pueden comprarse dólares o no puede esto, es decir, por las restricciones del mercado, y pareciera que, inclusive por el volumen, han ido muchos a los mercados financieros, a resguardarse, no se pueden girar utilidades al exterior o hay dificultad, pareciera que muchos han ido a refugiarse a los mercados financieros argentinos. Es decir, divididos, el mercado de bonos y el mercado de acciones. Claro. Ahora, por ejemplo, hay acciones que han subido mucho, en el caso de acciones los últimos tiempos, acciones financieras como el Banco Francés, sí, pero acciones, Galicia. claro, Galicia, pero acciones como Aluar, la empresa aluminera, están afectados por la baja del precio internacional del aluminio y hace años que no pasa nada importante. Lo cual quiere decir que el efecto internacional, es decir, divide un poco las cosas. Sí. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Edenor, una empresa perteneciente al sector energético en el que hay tarifas congeladas. Sí, pero una vez más estamos frente al rumor de que se va a levantar el congelamiento de tarifas eléctricas. Una vez más, después de las elecciones de casi menos de 2 semanas, digamos, una de las más probables hipótesis es que se revise toda la historia de los subsidios a los consumos y las tarifas en general, entre ellas las tarifas eléctricas. Claro. Porque un alto consumo implica una mayor importación de combustibles o de gas y el país apenas si lo puede aguantar. Por lo tanto, es bastante probable que esto ocurra, lo cual hace que todas las industrias o actividades económicas vinculadas a la energía, en especial eléctrica o cualquier otra, tengan un efecto positivo. ¿Esto es cierto? Claro, probable. Son expectativas. Son expectativas. Es probable que así sea. Claro. Digamos, también hay otras situaciones como pareciera, esto es todo condicional, que hay un cambio de la política argentina respecto al mercado internacional. Se acaba de reconocer en el CIADI 600 millones de dólares a empresas que habían iniciado juicio, que estaban, digamos, aparentemente tras la presión mayor de los mercados financieros. Se habla otra vez de que hay un préstamo de $3.000 millones del Banco Mundial que parece que va a llegar. Claro. Una vez más se habla de las deudas con el Club de París. Pareciera que se busca reacomodar la Argentina en los mercados mundiales. Se ha hablado ahora, independientemente de este sector, abrir una especie de acuerdo con el Banco de China para poder usar fondos. Esto mejoraría porque cuando las acciones argentinas mejoran en New York o se cotizan en la bolsa de Estados Unidos como el Banco Francés, es decir, acá llegan inmediatamente. Claro. Es decir, digamos, hay una cantidad de razones, es decir, digamos, se supone en general, independientemente de los sectores, que en el país se avecina un cambio de la política económica. Los dos, digamos, posibles candidatos el día de hoy, que por esta tarde puede cambiar, Scioli y Massa, son, digamos, candidatos más promercados que el resto que está dando vuelta. No es la primera vez que la Argentina, de una actitud más dura frente a los mercados o más reglamentaria, pasa a una actitud más abierta. Sí, digamos, no por convicción, sino... Los ciclos de uno y otro lado, desde la caída de Perón del 55 en adelante, se han sucedido. Es probable, es decir, que digamos, todas las medidas de control del gasto, las medidas antiinflacionarias del control del gasto estén asociadas a la liberalización de muchos mercados. Sí, bueno, control de gasto más o menos, ¿no? El control es decir, al cortar los subsidios es una forma de controlar. Está bien, por ese lado, claro. Es una forma de... Sí. Ernesto, justamente en relación a la cuestión de la bolsa, la cuestión financiera, los recientemente designados premios Nobel de Economía son economistas que han estudiado la evaluación de los activos. Te pido... Sí, es un tema, digamos, bastante complejo, ¿no? Pero de todas maneras el reconocimiento, si nos miramos en perspectiva en el 2008, cuando quiebra la firma Lehman Brothers, digamos, los mercados financieros son los culpables de toda la desgracia del mundo. De alguna forma estaban condenados por ser el origen de todos los males del mundo. Sí. Es decir, unos años después, 5 años después, un poco levantamos un poco la condena desde Suecia, dándole el premio Nobel a 3 economistas que se dedicaron al estudio de los mercados financieros y la posibilidad. No solamente en el caso de son 13, Fama, Hansen y Schiller. Schiller se dedicó al mercado inmobiliario también, porque no hay que olvidarse que las especulaciones o las llamadas burbujas inmobiliarias en España o Estados Unidos dieron lugar al comienzo de la gran crisis.
Los tres, digamos, los tres no están en la misma posición. Yo creo que en economía, como decía un crítico, es la única ciencia que puede otorgar premios Nobel a gente que esté en distintas posiciones. No se me ocurre en física, una cosa así, pero en economía sí es posible eso. Para los dos economistas que son de Chicago, Fama y Hansen, es posible de alguna forma hacer un modelo econométrico, predecir, y hay una conducta racional, los mercados son competitivos, tener alguna idea del origen, hacia dónde van los mercados. Schiller es el heterodoxo, es el más conocido de ellos, es economista y dice que hay conductas irracionales en los mercados. Es decir, la no explicación del corto plazo forma parte de que no todo se puede explicar, que la especulación, en última instancia, es jugar a un activo, es decir, jugar a determinado tipo de cosas, y esto implica conductas que no están regladas, y entonces los mercados se puede esperar, al menos en el corto plazo, cualquier cosa, y no cualquier cosa, cosas que no estaban previstas. Claro. Yo diría cualquier cosa es mucho. Claro, la limitación del conocimiento y la Claro, hay una información imperfecta. Claro. Es decir, cualquiera que opera en un mercado financiero tiene una información imperfecta, claro, no sabe. Limitada, claro. Y si lo supiera sería un campeón. Claro. Claro. Ahora, es un reconocimiento, digamos, al hecho de que forman parte de la economía contemporánea y son un componente importantísimo dentro de las economías del primer mundo. De alguna forma, después de la crisis se los ha reglamentado un poco, sobre todo los llamados hedge funds o fondos especulativos. Sí. Pero en general sigue siendo, digamos, un elemento de financiación importante del sistema público, de la actividad, es decir, todos los fondos de pensiones están manejando dinero en los grandes mercados financieros. Aunque, insisto, una división clara de bonos y acciones. Es decir, los bonos son una cosa más conservadora. No la Argentina, porque un día el gobierno puede decir no lo pago y se acabó. Claro. Pero en general son acciones, son valores financieros más conservadores que pagan un interés, etc. Claro. Para quienes no están tan en tema, para quienes no están interesados, los bonos son papeles. Por ejemplo, sí, tengo la memoria porque, digamos, en Canadá, mi país de adopción por unos años, claro, todo el mundo tiene bonos del Estado canadiense. Claro. ¿Por qué? No cuesta nada comprarlos, se compran por fracciones de pocos dólares, poco valor, otorgan un interés, es decir, digamos que es el interés que ajusta el gobierno si cambian las tasas, y se reajustan, digamos, cada tanto sin ningún problema. Y no te va a defoltear. No hay ningún. Entonces, esto genera que la enorme cantidad de canadienses que tienen sobra, y al gobierno le viene bien. Es decir, se financia internamente, es un flujo de fondos, los intereses que lo lleva al mercado de consumo local. Es una medida. Ojalá pudiera funcionar con un mercado de bonos. Son de estados serios. Pero digamos, es una financiación, una financiación interesante para el Estado, claro, para no deber a los fondos buitres ni cosas por el estilo, ¿no? Sí. Ernesto, como profesional de la economía, ¿qué temas te están preocupando más de la realidad económica? A mí me preocupa, digamos, cómo se va a controlar el proceso inflacionario. Es decir, digamos, este proceso inflacionario que lleva varios años no puede aguantar mucho tiempo, de 2 dígitos, 20 y pico, 27, claro, no puede aguantar. La conflictividad social que trae un proceso de este tipo, claro, es muy grande. Sí. Lo estamos leyendo en el diario todo el día, es decir, digamos, o los médicos o esto. Es cierto que en el caso de nuestro pequeño mundo local, es decir, el gran sector de empleados públicos con seguridad de empleo son los que salen a protestar. Con razón, es decir, digamos, la tasa de inflación es muy alta y los estados públicos no pueden estar ajustando a la velocidad de la tasa inflacionaria. Y a esto, asociado a una tasa de crecimiento discutible pero baja, asocia un poco el modelo a una estanflación, claro, que es lo peor que tiene la economía. Claro, inflación con recesión. Con recesión o con bajísimo crecimiento. Yo creo que esto es cómo se va a encarar sí o sí el ajuste de una cuestión inflacionaria. O, espero que así no sea, dejarlo como hipoteca a la próxima. Esperemos que eso no ocurra, y es probable que de alguna forma se asuma este problema como un problema central. Asociado a esto está el tipo de cambio, la devaluación, es decir, se me ocurre algún tipo de control del gasto turístico. Es decir, no creo que sea, aunque he visto que bajó un poco el gasto con tarjetas de crédito los últimos tiempos. Los ajustes sucesivos, las mini devaluaciones más el 20%. Pero sigue siendo negativa la balanza turística. Claro, sigue siendo negativa. Yo creo que ahí van a corregir algo. Ahora, cuando vos hablas de los niveles de inflación, hay que recordar que un 25-27% es un promedio.
Porque hay precios que han aumentado un 30, un 50. Sí. Además, es una economía sin precios. Uno va a hacer compras y realmente, como pequeño consumidor, no sabe cuando un precio le parece racional o no. Se ha perdido la pista. Claro. Bueno, uno de los grandes problemas de la inflación es la distorsión de precios relativos. Claro. Tus costos te aumentan un 30 y tu precio de venta un 10 o un 15. Entonces... Sí, y una economía como la Argentina tiene que cuidar mucho el sector externo, el tipo de cambio. El atraso cambiario para la Argentina ha sido siempre una mala receta económica. Toda la vida ha sido así. Comienza a arrastrar problemas de todo tipo. Sí. Bueno, según un estudio de la Fundación Observatorio PYME, en el 2012 menos pymes exportaron con respecto al 2011, ¿no? En parte por el atraso cambiario, en parte por el cepo importador que impidió tener insumos para la producción. Yo espero, de todas maneras, que gane la racionalidad y que a posteriori del proceso electoral que está parando todo, es decir, de alguna forma se haga algún tipo de ajuste en perspectiva de la economía del país para dejarla mejor parada, inclusive para el próximo periodo. Ahora, el tema es que acá el ajuste lo haga el sector público, no el sector privado que lo viene haciendo. Con impuestos, con inflación. Sí, hace falta, de alguna forma, controlar este proceso económico que en estos términos se vuelve muy difícil. Bueno, en esos términos también están metidos los mercados financieros, etc. Claro. Se supone que una mayor liberalidad va a beneficiar a los mercados financieros. Ahora, ¿coincidís en que un ritmo de emisión del 30% como hemos tenido en los últimos años no se puede sostener? No se puede sostener. Y lo saben todos, yo creo. Yo creo que lo sabe la Marco del Pont también. Ahora, de alguna forma, es decir, el sinceramiento de las tarifas, si se logra, en este momento, lograr aumentar la producción de gas y petróleo es un desafío tremendo. Es un agujero para el país que no... Es decir, cada vez que ha habido crisis externa, esto se ha complicado. Es decir, de alguna forma, la importación de combustibles, especial de gas, más otras que vienen asociadas, son un duro golpe a la economía argentina que no la puede aguantar mucho tiempo. Sí, y lo que implica en cuanto a restricción al crecimiento, porque sin energía sabemos que no hay proyectos nuevos que se pueden encarar. No. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de solucionarlo en plazos cortos? Las disputas que hay sobre el tema del petróleo, el fracking, qué sé yo, por ahí nos superan. Sí. Queda para el próximo programa. Para el próximo programa. Ernesto, gracias por tu aporte. Por favor, muchas gracias a ustedes. Pausa y en el próximo bloque vamos a compartir una parte del material que grabamos en la Argentina Oil and Gas, la entrevista al ingeniero Ernesto López Anadón, presidente del IAPG. Ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas, Comahue Trucks, concesionario oficial Volkswagen, camiones y buses, Perticone 2119, Neuquén. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén. Yo quiero un lugar que me sorprenda. Yo, calidad y variedad para elegir. Yo quiero un combo de todo lo que me divierte. Yo, un shopping diferente. Hay un nuevo shopping hecho para vos. Paseo de la Patagonia. Vení a vivir una experiencia totalmente nueva. Te esperamos junto al Hiper La Anónima. Paseo de la Patagonia. Yo tengo.